Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios y vamos a leer el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo, un par de versículos tan solamente, versículo 17 y 18. Capítulo 3, versículo 17 de Segunda de Corintios. Y leemos en el nombre del Señor y luego vamos a orar. Dice la Escritura: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vamos a orar. Le animo a que me acompañe cerrando sus ojos ahí en su hogar conmigo. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Nuestro corazón está agradecido día tras día. Vemos tu mano de amor y de misericordia acompañándonos en todas las cosas, acompañándonos a sobrellevar cada situación, a sobrellevar problemas, dificultades, acompañándonos para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos avanzar con el proceso que tú has comenzado en nuestra vida desde el día que te propusiste golpear la puerta de nuestro corazón para que pudieras entrar en todos aquellos que abren su corazón a ti y empezar a devolvernos, a restaurar, a reconstruir, a transformar todo aquello que habíamos perdido. Sí, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer. Alejados de ti, amado Dios, hemos perdido tantas cosas. Hemos perdido nuestra gracia, hemos perdido nuestra dirección, hemos perdido todo aquello que necesitamos, las herramientas espirituales que necesitábamos, el discernimiento para poder entender de qué manera desenvolvernos, de qué manera poder direccionar nuestra vida, la vida de nuestra familia, nuestras decisiones. Pero sin embargo, tú, amado Dios, hoy a partir del momento que entraste en nuestra vida y cuanto más hoy nos hablas y nos afirmas y nos confirmas de que anhelas ayudarnos no solamente a cambiar, sino a ser transformados. Padre amado, gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo y que tú no simplemente no anhelas cambios en nosotros, sino que anhelas transformarnos. Por eso hoy, decirle al Señor: te abro una vez más las puertas de mi corazón, pero bien grande, amado Dios, no poquito para que te cueste entrar, sino que abrimos nuestro corazón de par en par, Señor, para que tú puedas entrar en él, para que tú puedas sanarnos, restaurarnos, transformarnos y devolvernos por sobre todas las cosas la imagen, tu imagen, Señor, la imagen que habíamos perdido en el huerto del Edén por causa del pecado, la imagen tuya, Señor, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas y que anhelas volver a construirlo en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reprendemos al enemigo, echamos fuera toda obra de maldad y declaramos que tu bendición nos alcanza, Señor. Declaramos que tu bendición viene a nuestra vida por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia infinita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y mire qué lindo, porque cuántas veces hemos oído, ¿verdad?, este pasaje que dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Lo escuchó alguna vez? Es un famoso versículo muy conocido y muchos decimos: no, sí, porque el Espíritu Santo ahí donde está, ahí hay libertad. Aleluya. Entonces muchas veces creemos nosotros que nuestra libertad
tendremos que poner en contexto qué es la libertad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que si está el Espíritu Santo y hay libertad, entonces nosotros, bueno, somos libres de hacer lo que queremos, somos libres de hacer lo que sentimos, somos libres de hacer lo que pensamos, somos libres de hacer, porque tenemos libertad y lo podemos hacer. Y qué tremendo que estas cosas, cuanto más hoy en día, necesitan contextualizarse, necesitamos aprender a entender los conceptos, los fundamentos, los límites en que se enmarcan cada una de las realidades espirituales que Dios quiere llevarnos a vivir día tras día. Y cuando leemos este pasaje, es muy lindo que podamos entender también en qué contexto se encuentra. Mire, el pasaje, el versículo 17 que leíamos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y para poder entender esta palabra, primero debemos entender que el apóstol Pablo es muy claro en los conceptos, ¿no? Dice, el Señor es el Espíritu. Primero está enfocando y está diciendo, a ver, el Espíritu no es que tenemos que tener un espíritu, tiene que haber un espíritu de alegría, o que el Espíritu es simplemente un espíritu de optimismo, ¿no? Que tiene que haber una buena onda. Hoy se le llama mucho, y usted va a ver que muchas personas están buscando siempre encontrarse con personas motivadoras, ¿sí? Entonces, qué lindo cuando nos encontramos con personas motivadoras, porque decimos, uy, tienen un lindo espíritu, un espíritu motivador, que te impulsa a seguir adelante, que te impulsa a emprender, que te impulsa a no quedarte, a no estancarse. Entonces decimos, uy, qué lindo espíritu, ¿no? Porque es un espíritu motivador, es un espíritu que te ayuda a creer que todo lo podés, a creer que vos podés, que podés salir adelante y todo. Y en parte está muy bien. En parte está muy bien. Y usted me dirá, pero ¿cuál parte, hermano, está muy bien? Y está muy bien en el hecho del positivismo, pero el apóstol Pablo, fíjese que no está hablando de cualquier espíritu. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a detener y a enmarcar. Pablo, el apóstol Pablo, le estaba diciendo a la iglesia de Corintio, el Señor es el Espíritu. O sea, no estamos hablando de cualquier espíritu. Estamos hablando del espíritu que se refiere a la tercera persona de la deidad, que es Dios mismo. Dios, tenemos un Dios que no son tres dioses, es un Dios que es trino, que está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Dios manifestándose de distintas maneras. Por el Padre, primeramente, encarnándose en una forma humana a través del Hijo y siendo plenamente Dios, y en este tiempo actuando en todo el mundo por medio del Espíritu Santo, que no es cualquier espíritu, no es un espíritu de positivismo, un espíritu de buena onda, de buena energía, ¿no? Hay muchos que están con la energía y con el universo, sino que es la persona de Dios. Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Cuando habla del Señor quiere decir que el mismo Espíritu Santo al que se está refiriendo como persona involucra justamente la persona del Hijo, involucra al Señor, es decir, que son uno. El Señor Jesús también le había dicho a los discípulos, no los voy a dejar solos, sino que voy a volver, pero les voy a mandar al Espíritu Santo, porque Él tomará de lo mío y me manifestaré con el Espíritu en sus corazones. Es decir, que Jesucristo se manifiesta también, la persona de nuestro Señor Jesús se manifiesta a través del Espíritu Santo, porque también son uno, y no es cualquier espíritu, sino que es el Espíritu Santo, que tiene deseos, que tiene voluntad, que tiene un intelecto, que tiene un plan desde la eternidad junto con Dios, que están llevando a cabo para que usted y yo podamos formar parte de ese plan, podamos involucrarnos dentro de ese plan, y que ese plan no sea un plan que en nuestra vida se pierda, sino que sea eterno, que repercuta el plan de Dios a través de tu vida, de mi vida,
no por un tiempo limitado, sino que se perpetúe por la eternidad. ¡Wow! Mire si tenemos un Dios que nos tiene en cuenta. Mire si tenemos un Dios que realmente nos valora y que estima nuestra vida como algo tan precioso, que quiere compartir con nosotros su obra impactando en la eternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A veces muchas personas se deprimen pensando que todo lo que hacen o todo lo que tienen un día se van a morir y ya está, ya se murieron y no va a pasar más nada y no se van a enterar más de nada y no van a saber más qué pasó. Sin embargo, para los que tenemos el regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos la más preciosa de las certezas de saber que todo lo que hacemos impacta para la eternidad. No solamente nuestra eternidad, sino la de nuestra familia y la de muchos que también pueden llegar al camino del Señor y podemos dar vida, ¿no? El Espíritu Santo, Dios, a través de de cada uno de nosotros, usándonos para dar vida, para dar eternidad a otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y Pablo le decía a los corintios, no es cualquier espíritu, el Señor es el espíritu. Es decir, que si nosotros queremos entender qué espíritu se tiene que mover para que realmente haya libertad, tenemos que conocer a Jesucristo, porque el Señor es el espíritu. Y donde realmente hay libertad, no es donde hay onda, donde hay energía, donde hay positivismo, sino donde realmente está habitando el Espíritu Santo, donde la presencia del Espíritu de Dios está porque nosotros le invitamos, porque nosotros lo tenemos en cuenta, porque nosotros lo tenemos presente, le hacemos parte de nuestra vida, de nuestras decisiones. Cuando le decimos Espíritu Santo, quiero que vengas a mi vida, quiero entregarte la dirección de mi vida, quiero entender, quiero que me ayudes, te necesito. Donde está el Espíritu de Dios y estamos buscando la voluntad del Espíritu Santo, le pedimos revelame, ayúdame a entender para dónde debo ir, qué debo hacer, qué decisión debo tomar, cómo me debo conducir. Donde está el Espíritu de Dios, entonces ahí, escuche bien, ahí hay libertad. ¡Wow! Gloria a Dios, qué tremendo, hermoso. Hermoso, porque la libertad no viene como resultado de un esfuerzo humano o de la voluntad humana. Por más que nosotros quieramos ser libre o hacer libre, la verdadera libertad es una libertad que se vive espiritualmente. Y la libertad espiritual solo se puede vivir cuando realmente entendemos por medio del Espíritu Santo y le damos lugar al Espíritu Santo para que Él reine y Él lleve a cabo la posibilidad de la libertad espiritual para que nosotros podamos desenvolvernos en ella. Es importante, amados, amadas, que podamos entender la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, como prioridad para cada uno de nosotros en nuestros planes. ¿Cuándo vamos a tener libertad en nuestros planes? Cuando la presencia del Espíritu Santo esté interviniendo en ellos. ¿Cuándo vamos a poder tener libertad en nuestro hogar? Cuando el Espíritu Santo esté formando parte de nuestro hogar, con las prioridades, con su voluntad, con sus deseos, conjugando nuestro corazón con el suyo, dándole lugar. Aleluya. Pablo revela algo que es tremendo. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Muchas veces no funciona, muchas veces creemos que simplemente conociendo algo de la palabra de Dios y tratando de ser un poquito mejor cada día,
¿no? Cada uno de nosotros poniéndole esfuerzo y buena voluntad, que ya con eso las cosas nos tienen que salir bien y nos van a ir bien y se tienen que abrir las puertas de bendición para que nosotros caminemos en ella. Y muchas veces se nos vuelve a enfocar, ¿no?, que todo pasa por nosotros. Y ahí es como que perdemos un poquito la dimensión de la realidad. Es por eso esta palabra. Es necesario que vos aprendas a tener comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el único que puede producir la libertad que nosotros necesitamos, tanto interna como externa. Tanto en nuestro corazón, en nuestro ser, como en nuestro medio, en el medio en donde nos desenvolvemos, porque también hay una realidad espiritual externa que influye, que se mueve, que comparte, que se relaciona con cada uno de nosotros. Y cuando ese medio en el que nos desenvolvemos está inundado por la presencia de Dios, es ahí donde podemos entender, donde podemos tener libertad para entender, para comprender, para poder tomar las decisiones correctas, para poder entender aún, y escúcheme bien, y esto es parte, usted me dirá, pero hermano, me está complicando la existencia. Mire, aún a veces las circunstancias complicadas que muchas veces debemos atravesar, a veces están permitidas por el Espíritu Santo. Y a veces son parte del proceso que necesitamos atravesar para poder crecer y madurar. O sea que no todo es simplemente libertad para que todo nos vaya bien y que nada malo nos vaya a pasar, que no nos vaya a ocurrir nada, ¿no? Porque ya creemos que está todo mal. No, de ninguna manera. Recuerde siempre, y por eso tan importante entender que el Espíritu que da libertad es el Espíritu del Señor y debemos aprender a conocer al Señor. El Señor, ¿qué le decía a los discípulos? En el mundo, ¿qué van a tener? ¡Viva la pepa! No. En el mundo vamos a tener aflicción. El Señor lo dijo clarito. ¿Sí? Y no es que porque tenemos libertad espiritual no tiene que haber complicaciones, no puede aparecer alguna que otra dificultad. Pero también el Señor, debemos aprender a confiar en esto, en tus luchas, en tus pruebas, que muchas veces son tan grandes y tan difíciles, ¿no? Muchas veces los hermanos nos comparten y tratamos de acompañarlos y de ayudarlos en la medida de lo posible en sus luchas y en sus pruebas, y nos comparten realmente circunstancias que viven que son realmente duras, difíciles, ¿sí? Por lo cual les oramos, tratamos de acompañarlos en oración, de apoyarlos, de animarlos. Pero la libertad de esas circunstancias solamente la produce el Espíritu Santo. Y muchas veces es necesario, ¿sí? El Señor recuerde las palabras, por eso recordar y tener intimidad con el Señor. El Señor le dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Recuerda las palabras del Señor. Es tan importante poder entender, porque la libertad que el Espíritu produce, la produce justamente para eso, para que en el momento de dificultad, donde usted y yo tenemos que atravesar un proceso para poder madurar, para poder crecer, para que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad, nuestra tolerancia de las cosas, de las presiones, para que podamos madurar en ello y podamos crecer y estar firmes y no tambalear, que no se nos venga todo abajo. Por eso es necesario ese tipo de circunstancias. Ahí es donde debemos aprender a recordar las palabras del Señor, que confiemos en Él, porque Él está a tu lado, Él no te deja solo. Nunca vas a estar solo atravesando un momento difícil. Tal vez nosotros cuando tenemos un momento difícil decimos, uy, el Señor se fue. No, de ninguna manera. Mire, le traigo a la memoria otra palabra del Señor, que usted se la va a acordar y seguramente la va a tener muy en cuenta, grábela en su corazón. Recuerde cuando el Señor estaba por ir a la cruz y los discípulos, sus 12 discípulos amados, que estaban todo el día con Él, que dependían de Él, que lo veían como su líder, como su referente, como su sostén espiritual, ¿no? Sus vidas espirituales era como que estaban tan afirmadas en el Señor. Y el Señor les estaba diciendo, miren, me tengo que ir a la cruz, los voy a dejar solos. Se van a quedar sin mí en un momento, los tengo que dejar.
¿no? Los discípulos tratando, Pedro diciéndole, no, Señor, que esto no te acontezca, no hay necesidad. No, Pedro, sí que tiene que acontecer, por supuesto que es necesario que esto acontezca. Me tiene que pasar, tengo que permitir que pase, tengo que tomar la decisión de que esto me pase. Y el Señor en ese momento le dice algo tremendo a Pedro. Le dice, mirá, Pedro, que el enemigo, que el diablo ha pedido sus vidas, ha pedido tu vida para zarandearte. Mire qué astuto el enemigo, qué diablo, es inmundo el enemigo, es diablo, es tremendo. Porque no le pide cuando el Señor está, cuando están bien firmes ahí con Él. No, le pide cuando el Señor tiene que ir a la cruz, cuando van a estar en ese momento, el diablo pide para zarandear tu vida. O sea, en medio de la prueba, encima lo tenemos al enemigo queriendo desestabilizarnos, angustiarnos, meternos duda, hacernos flaquear en la fe, como si ya el solo hecho de que el Señor, ¿no?, se nos despega un cachito y ya parece que estamos sumergidos en arenas movedizas. Perdemos el norte, perdemos la brújula, no sabemos para dónde ir. Así estaban los discípulos. Y sin embargo, ¿recuerda las palabras de Jesús a Pedro? Jesús no le dice, mirá que yo voy a orar para que esto no pase. Jesús no le dice a Pedro, mirá Pedro que yo voy a orar para que el diablo, para que venga, no sé, una legión de ángeles y lo agarre al diablo y le dé tremendos chicotazos, garrotazos y se tenga que salir corriendo el enemigo de sus vidas. No, esa no era la oración de Jesús. Jesús le dice a Pedro, yo voy a orar para que su fe no mengüe, no decaiga. ¿Está escuchando? ¿Qué quiere decir? Que para el Señor, ¿qué era importante? ¿Que nosotros no tengamos prueba? ¿O que nosotros maduremos, crezcamos, seamos fortalecidos en medio de la prueba? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Nunca el Señor te va a dejar solo. Hasta el día de hoy intercede día y noche humillándose en la presencia del Padre a favor de tu vida y a favor de mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo sacerdote que tenemos a nuestro favor! Intercediendo día y noche, humillándose en la presencia de Dios. Intercediendo para que tu fe no flaquee en medio de las pruebas, para que mi fe no flaquee en medio de las luchas y de las dificultades. Y la libertad que produce el Espíritu Santo es la libertad no que impide que tengamos problemas y dificultades, sino que la libertad que produce el Espíritu del Señor es la libertad de poder entender estas cosas. Que vos tengas la libertad en el momento de la lucha, poder confiar, poder decir, Señor, yo puedo confiar en vos, vos venciste al mundo, no estoy solo, vos estás a mi lado para levantarme, para sostenerme, para dirigirme, para mostrarme el camino, para renovar mis fuerzas, para consolarme. ¡Wow, Señor! Vos estás ahí, no estoy solo. ¿Cuál es el propósito de la libertad del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de la presencia del Espíritu Santo? Que usted y yo seamos no cambiados, no que cambiemos algunas cositas. Antes íbamos a la católica, ahora vamos a la evangélica. Antes íbamos al espiritismo, ahora vamos a la iglesia cristiana. Antes escuchábamos esta música, ahora escuchamos esta otra. Antes éramos muy malos, ahora estamos poniéndole onda, ya no somos tan malos, ¿no? Antes le pegábamos al marido cuando se portaba mal con palo de amasar, ahora le pegamos con el repasador nomás, ¿no? Un trapazo así, para no lastimarlo tanto. No busca eso el Señor. El Señor realmente busca transformarnos. ¿Escuchó esta palabra transformación? No está hablando de cambios, está hablando, es una palabra en el griego aparece la palabra metamorfosis, que quiere decir una transformación, pero de sustancia, de esencia. Dios quiere cambiar nuestra esencia, no, transformarla. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere devolvernos la imagen. Mire,
todos nosotros, mirando como a cara descubierta por la libertad que el Espíritu da, el Espíritu nos da la libertad de poder ver, de quitarnos el velo, de poder entender y poder discernir las cosas espirituales. Y esa libertad que permite el Espíritu Santo es la que produce en nosotros la transformación, la gloria de Dios, cuando podemos contemplar la presencia de Dios, entender la presencia de Dios. Esa presencia del Espíritu Santo hace que nuestro ser sea transformado. ¿En qué? En que podemos volver a tener la misma imagen de Dios. Recuerda Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen de Dios. Dios dice, la Trinidad se junta, dice ese versículo, hagamos, no dice hizo Dios al hombre, dice Dios hagamos al hombre, es decir, que Dios incluyó a la Trinidad, Espíritu Santo, Hijo, Padre, de acuerdo para formar al hombre en un ser espiritual, en un ser con capacidad de discernir, de comprender, de habitar en lo espiritual, a la imagen de Dios, con la moral de Dios. ¡Wow! Pero el hombre perdió esa imagen. El hombre se transformó por medio de la desobediencia, por medio del pecado. Nos transformamos en personas que perdimos la imagen de Dios, perdimos la capacidad espiritual, perdimos el discernimiento, perdimos el poder movernos en lo espiritual. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Antes estaban en la presencia de Dios, Dios descendía, hablaba con ellos, una intimidad preciosa, hermosa, lo escuchaban, lo entendían, compartían, una libertad tremenda. Pecaron y lo primero que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. ¡Qué tremendo! Lo que produce el pecado en cada uno de nosotros produce miedo de Dios, y no ese temor que hablamos de que tenemos que aprender a tener temor de Dios, ese temor reverente, de honrarlo, de no querer lastimarle, ¿no? De hacer su voluntad, sino miedo de tenerle miedo. ¿Cómo el hombre puede tenerle miedo a aquel que lo creó para darle todas las cosas y para compartir con él? Impresionante. Vergüenza de Dios. Perdimos la imagen de Dios. Perdimos la capacidad de discernir lo espiritual. Y Dios, que es tan bueno, que nos ama tanto, desea hoy, y no cuando estemos en la eternidad, sino que a partir de hoy desea volver a transformarnos, porque necesitamos una transformación para volver a recuperar la imagen de Dios que perdimos en el Edén. ¿Está entendiendo? Es algo terrible, es algo tan difícil de poder llegar a entender, pero es el amor de Dios que intenta restaurarnos, que intenta volver a transformarnos en aquello para lo que en realidad vinimos a este mundo y nacimos y Dios nos creó. Dios no nos creó para sufrir, para vivir una vida llena de amarguras y llena de pesares. Dios nos creó. Fuiste creado, fuiste creada para vivir una vida de victoria, una vida de libertad, una vida llena de gozo, a pesar de las luchas y de las dificultades. ¿Cómo lo logramos? A través de recuperar la imagen de Dios, el discernimiento de las cosas espirituales, el discernimiento de la moral, de los valores de Dios, nuevamente en nuestro corazón. Muchos creen que la ley simplemente representa normas estrictas, algo tedioso. Sin embargo, dice la Escritura en el libro de Jeremías,
y por medio de la presencia del Espíritu Santo en las vidas transformadas, en las vidas que recuperan, que se van dejando transformar, como dice el apóstol Pablo, que vamos siendo transformados como en un espejo por medio del Espíritu Santo a la imagen nuevamente del Señor, la ley de Dios crece como algo natural. El fruto del Espíritu no es algo que Dios tiene que venir a poner en nosotros, sino que por medio de la presencia del Espíritu Santo, el fruto crece y se desarrolla de forma natural, no forzada. El apóstol Pablo hablaba esta palabra y traía esta tremenda revelación a aquellos que querían retroceder, aquellos que muchas veces sin darse cuenta se preguntaban para qué las leyes, por qué el pueblo de Israel, qué diferencia el pueblo de Israel con nosotros que estamos creyendo en Cristo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Dios también va a obrar en la nación de Israel, a pesar de que ellos hoy tienen un velo. ¿Por qué existe ese velo? Porque ellos no le dan lugar al Espíritu de Dios. Por lo tanto, no tienen libertad para poder contemplar y ver. A pesar de que eso no quiere decir que haya pueblo judío que realmente se convierta a Cristo. Lo hay desde el principio y gracias a Dios lo sigue habiendo. Pero no hablamos específicamente, estrictamente de la nación de Israel. Y el apóstol Pablo hablaba esta palabra a la iglesia de Corinto para que ellos entendieran que Dios no está buscando simplemente cambios en nuestro esfuerzo, porque si lo hiciéramos de esa manera simplemente seguiríamos con un velo puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, sin darle lugar a lo único que nos puede dar la libertad de que seamos nuevamente transformados a la imagen de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y empezamos a vincularnos, a relacionarnos con Él, a derramar nuestro corazón en su presencia, es ahí cuando vos no tenés que empezar a forzarte por los cambios, sino que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, te empieza a transformar. Así que, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que nos ayude a partir de este día a poder permitir que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y que le busquemos, no solamente que lo busquemos, pues no se trata de buscar simplemente orar 15 minutos, orar 20 minutos, orar media hora, ¿no? Le decimos un montón de cosas, rica la fanacoa, Padre, toca, te alabo, te bendigo, bendice a fulano, bendice a mengano, sino que podamos tener ese tiempo, esos minutos, esa media hora, 20 minutos, 45, una hora, lo que sea, tal vez una vez o dos o tres veces en el día, pero que vos puedas recuperar el tener intimidad con Dios, que vos le puedas dar un lugar al Espíritu Santo en tu vida para relacionarse con vos, para dirigirte, para que comparta con vos, como Dios lo hacía en el huerto del Edén. Cerrá tus ojos conmigo.